Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto me da saludarles en esta noche de jueves 16 de junio de 2022. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Bien, pues vamos a compartir esta noche con ustedes, querida familia. Nuestro tema de esta noche le he llamado viviendo en la autoridad de la realeza espiritual. Estamos hablando de nuestro llamado a usar nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos amados y herederos para hacer que su salvación se manifieste en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestros amigos y todas las personas que nos conocen. Así que bien, pues vamos a dar inicio y quiero comenzar compartiendo con ustedes o anunciándoles una nueva serie de un audiolibro que estoy ya publicando en nuestras redes sociales, El Hacedor de Círculos. El Hacedor de Círculos es un libro que la verdad me gustó muchísimo, que he venido recomendando ya desde hace algunos años aquí en nuestra familia espiritual, en nuestra iglesia Eleva. E incluso ya este libro fue motivo de una transmisión a través de Café Latitud, donde se estuvo leyendo y estudiando este libro cada jueves por la mañana. Y bien, este libro nos enseña cómo rodear por medio de nuestra fe, cómo rodear por medio de nuestra fe para hacer realidad nuestros anhelos y nuestros desafíos. Así que quiero compartir con ustedes una parte o una el primer video de este audiolibro, que también es un video, para que ustedes lo puedan comenzar a ver, lo puedan comenzar a recibir a través de nuestras redes sociales, nuestro canal Vive Sin Límites TV por YouTube, y también a través de esta página oficial. Así que voy a ponerles aquí este video. El hacedor de círculos. Cómo rodear de oración nuestros principales anhelos y desafíos. Capítulo 1. La leyenda del hacedor de círculos. Los niños pequeños danzaban bajo el fuerte aguacero como si fuera la primera vez que vieran llover. Y lo era. Sus padres levantaban la cabeza, abrían la boca y sorbían las gotas de lluvia como si se tratara de libaciones. Y lo eran. Cuando no ha llovido en más de un año, las gotas de lluvia son como diamantes que cayeran del cielo. Bien, pues este es el inicio de este primer episodio.
también lo estoy compartiendo a través de un podcast. Así que aquí veíamos la lectura del capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro, El Hacedor de Círculos. Y quiero comenzar comentando respecto a esta historia. Se cuenta en este capítulo, la historia es una leyenda tomada de una antigua tradición judía, el Talmud, se llama The Book of Legends, y es una historia verídica que ha sido pasada de generación en generación entre los judíos acerca de este hombre llamado Joni, que 100 años antes de que el Señor Jesús viniera al mundo, 100 años antes de Cristo, eh, hizo que lloviera sobre la tierra de Israel en un tiempo de terrible sequía que amenazaba la supervivencia de esa generación. Así que Joni se hizo famoso porque tomó su vara, trazó un círculo y él se metió adentro de ese círculo y clamó a Dios para pedir que lloviera ese día. Así que me encantó este primer capítulo, por eso te recomiendo que consigas el libro, que lo leas, además de poder escucharlo a través del audiolibro donde yo estoy leyendo cada capítulo. Y lo interesante o un par de comentarios sobre esta historia que quiero hacer es lo que nos dice el autor cuando dice, y aunque el pueblo ya no podía escuchar a Dios, Joni creía que Dios aún lo podía escuchar a él. Y aquí se hizo famosa esta leyenda del hacedor de círculos, porque en primer lugar, Joni trazó ese círculo creyendo que Dios sí lo podía escuchar a él. Y esto me parece muy importante cuando estamos levantándonos en la autoridad de la realeza espiritual. Dios nos ha llamado, dice la Escritura, nos ha llamado a vivir en la autoridad de nuestro real sacerdocio. La Biblia nos lo dice y quiero compartirlo aquí con ustedes también para que lo puedas leer conmigo en la primera de Pedro capítulo 2 en el verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 nos habla aquí la escritura, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Así que la Biblia dice que nosotros tenemos este llamado, somos linaje escogido, está hablando de nuestro origen, al nacer de nuevo, venimos a formar parte de la familia de Dios, a esto se refiere la palabra linaje, nos está hablando de nuestra descendencia y de nuestra ascendencia y nos está diciendo cómo al nacer de nuevo el origen de nuestra vida ahora se encuentra en Cristo y se encuentra en Dios y cómo hemos sido escogidos como en su momento lo fue la nación de Israel. Dice así la Biblia, para que a través de nuestra vida o para que nosotros podamos conocerle y a través de nuestra vida podamos ser manifestado el amor de Dios a este mundo. Pero dice que también somos real sacerdocio, nación santa, lo cual quiere decir que estamos bajo el gobierno de Cristo Jesús y tenemos este llamado para manifestar la autoridad del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que somos real sacerdocio, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Nosotros cuando declaramos el poderoso nombre de Jesucristo, hacemos que los cielos se abran, se manifieste su presencia y su poder en nuestra vida. Así que somos realeza y somos sacerdocio. Esta es la autoridad de la realeza porque el Señor nos ha llamado a gobernar. La Biblia nos dice ahí en el libro del Apocalipsis, nos dice la Escritura que nosotros gobernaremos sobre la tierra porque el Señor ya viene por su iglesia en el arrebatamiento y dice la Biblia que cuando Él venga en el arrebatamiento, su iglesia dice que escapará de la ira que vendrá sobre este mundo, vendrá un juicio de Dios sobre este mundo, pero finalmente al final de esos 7 años de tribulación y gran tribulación que va a haber sobre la tierra, regresará el Señor Jesucristo con su iglesia, dice, para reinar sobre la tierra y poner fin a esta era en que vivimos, un mundo destructivo, hostil,
que está destruyendo a la humanidad y está amenazando su supervivencia. Por eso la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que nosotros como su real sacerdocio gobernaremos sobre la tierra. Así que, bien, pues aquí cuando me parece importante este principio para entender esta leyenda de Joni, porque nos dice cómo él sabía o él todavía creía que Dios le podía escuchar a él. Y eso fue lo que pasó. La Biblia dice que Joni clamó en 3 ocasiones y desde el momento en que clamó dice que los cielos se abrieron y comenzó a llover para poner fin a una larga sequía en la nación de Israel. Pero no solamente oró, no solamente fue suficiente con haber orado a Dios de esta manera, pidiéndole que Él hiciera llover, sino por segunda vez Él oró para que viniera una lluvia más intensa y en tercer lugar acabó terminando de orar, orando para que no solamente lloviera sobre Israel, sino esta fuera una lluvia una lluvia dice de su favor, de su bendición y de su misericordia aquí en el libro. Entonces, en principio, esto es lo que nos fortalece para nosotros vivir en este tiempo de la recta final del arrebatamiento de la iglesia, nos fortalece saber que Dios como sus hijos amados nos ha dado autoridad primero para entrar en su presencia. Él nos ha dado autoridad para entrar en su presencia y en segundo lugar para oírle, porque estar en la presencia de Dios significa escucharle, significa estar con Él como tú ahora me estás escuchando. De la misma manera es conectarnos de tal manera con Dios a través del Espíritu que podemos oírle. Y esto es lo que hace que nuestra oración tenga poder, porque la razón que nuestra oración tiene poder es por causa del nombre de Jesucristo. Sí, nosotros tenemos autoridad y poder por causa del Señor Jesucristo. Él nos ha dado su autoridad y su poder, como lo dice también la Escritura. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, los cielos se abren y el poder de Dios puede ser manifestado a través de nuestra vida. Y esto quiere decir que nosotros podemos hacer que se manifieste su poder y su salvación aún para aquellos que no le conocen. Así que la razón por la que nuestra oración tiene poder es por la autoridad del nombre de Jesucristo. Muchos hablan y aquí se habla también en este libro acerca del poder de la oración. Pero el poder de la oración en realidad consiste en el poder que hay en el nombre de Jesucristo, tal como nos lo dice la Biblia, ahí en Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11, en Romanos 8, 31, 32 y en Juan 15, 16. Y yo quiero mostrártelo aquí en la Escritura, me gustaría compartir también esto que nos dice la Biblia y que tú me puedas acompañar para leerlo, primeramente aquí en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice aquí lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo, dice, no se aferró para ser igual a Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Así dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Habla de cómo el haber tomado forma humana para el Hijo de Dios, para el Señor Jesús, fue un despojo. Fue haber renunciado él a la gloria donde él se encontraba con el Padre. Y dice, hecho semejante a los hombres, dice también aquí, continúa diciendo, y hallado en condición de hombre, hablando de venir al mundo en forma de hombre, nacer como cualquier hombre, dice que esto constituyó una humillación. Él se humilló a sí mismo al hacer esto, siendo el creador, él tomó la vida de su creación. Dice, y también se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos habla de una humillación todavía mayor, o sea, el Señor se humilló hasta ese punto de morir, no solo morir, sino morir por muerte de cruz, hablando de la horrenda humillación que él sufrió, la horrenda muerte que él sufrió en esa cruz por amor a nosotros. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de por cuanto él se humilló de tal manera, entonces el Señor le exaltó hasta lo más alto, hasta lo más grande, y dice que le dio un nombre, dice aquí que está sobre todo nombre. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice para que en el nombre de Jesús, dice aquí, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
dice, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, aún hablando de los muertos que serán resucitados en Cristo, y mucho más tarde también los que murieron sin Cristo, y todos tendrán finalmente, aún los que lo rechazaron, los que se burlaron, confesarán. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que aquí podemos ver esta autoridad que el Señor nos ha dado y que hay en su poderoso nombre, para que nosotros ejerzamos esa autoridad para bendecir, para que su poder se manifieste en nuestra vida y de la vida de todos los que nos conocen. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, el Señor Jesucristo, así declara en Juan 15:16, sino que yo les elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Así que aquí vemos cómo hay autoridad en el nombre de Jesucristo, y dice que al pedir en su nombre, el Padre nos va a dar respuesta. Cuando nosotros tomamos el nombre de Jesucristo, nos estamos moviendo en la autoridad de los hijos amados y herederos. Por eso decimos que querida familia, que en la medida en que nosotros oramos, es en la medida en que estamos viviendo con autoridad. En la medida en que nosotros estamos orando y estamos clamando en el nombre de Jesús, estamos viviendo en la autoridad de esta realeza espiritual y cumpliendo nuestro llamado. El Señor te llama a cumplir tu llamado de nuestro real sacerdocio. Podemos ver todavía aún más aquí en la Biblia, en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dice, a su Hijo unigénito, a su único Hijo, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, dice ahí, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A diferencia de la religión, la gran noticia del amor de Dios, a lo que la Biblia le llama evangelio, del griego evangelión, que se refiere a buena nueva, buena noticia, a diferencia de la religión, la Biblia, el evangelio declara que Jesús vino a este mundo no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Por esas razones que el nombre de Jesús significa Dios salva en el hebreo, traducido de la palabra hebrea Yeshua, se traduce a nuestro idioma Jesús, y la palabra Jesús significa Dios salva, Dios personalmente salva. Él vino a salvarnos al venir al mundo y morir en esa cruz. Y observen lo que nos dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. El problema, dice aquí, no consiste en lo que hicimos mal, qué tanto pecado hicimos, qué tanto daño hicimos, qué tanto ofendimos a Dios con nuestros pecados y maldades. El problema ya no es ese, dice aquí. El problema es no haber creído, porque dice que esta condenación que consiste en permanecer en nuestros pecados, la condenación en la Biblia se refiere a permanecer en nuestros pecados. Y eso quiere decir que seremos juzgados por nuestros pecados y finalmente separados de Dios por toda la eternidad. Esto es terrible y en esto consiste la condenación, pero dice que el Señor no vino para condenar, no vino para que permanezcamos en nuestros pecados, sino vino a morir en la cruz para que nosotros seamos reconciliados con el amor del Padre y seamos perdonados por Dios. Entonces el problema aquí ya no es lo que hicimos o lo que no hicimos, sino el problema es no haber creído, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esta es la razón, queridos amigos, por lo cual podemos entenderte y podemos entender lo que a todos nos sucedió en algún momento al escuchar a alguien que nos hablara del amor de Dios o nos invitara a venir a una reunión donde pudiéramos escuchar y pudiéramos disfrutar de su presencia. Sentíamos una barrera y esa es la razón. Dice que vino la luz al mundo. Cuando Jesús vino, vino la luz, es decir, la gloria y la grandeza de Dios se manifestaron a través de Jesús.
para que a través de Jesús nosotros pudiéramos conocer a un Dios eterno, al creador de todas las cosas que no podemos humanamente llegar a conocer, pero a través de Jesús, que vino del cielo, sí podemos conocerle. Entonces él vino como esa luz a manifestar esa gloria de Dios en la tierra. Y dice que, sin embargo, al venir la luz, los hombres amaron las tinieblas, se alejaron de Dios, levantaron una barrera, dice, porque sus obras eran malas. Así que esa es la razón que nosotros levantamos una barrera, porque nuestra conciencia y en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que estamos en pecado, y al estar en pecado sabemos que estamos separados de Dios y que estamos sentenciados a una eternidad separados de Dios. Pero esta es la gran noticia, que el Señor vino al mundo para salvarnos a través de su muerte en esa cruz. De manera que esa es la barrera que levantamos y preferimos las tinieblas. Para aquellos que hemos conocido el amor de Dios, eso es lo que también sabemos. Sabemos lo que significa vivir lejos de Dios, no querer escuchar, no querer acercarnos, porque uno se siente mal, uno se siente indigno, uno sabe que está reprobado. Por eso, aun cuando la religión te dice que eres hijo de Dios, tú sabes que no eres un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que han nacido de la naturaleza de Dios y son aquellos que han creído en Jesús. La Biblia lo dice, y tú lo puedes leer en tu Biblia, en el libro de Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho legal, la potestad de ser hechos, dice, hijos de Dios. Así que dice por eso la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero quiero que sepas que esta es la gran noticia para ti, que no debes tener temor a rechazo ni reprobación cuando tú te acercas a oír, porque la gran noticia para ti es que Dios ya nos ha perdonado. Yo quiero invitarte para que te unas a nosotros y seas parte de esta familia, de este linaje escogido por Dios, para vivir con Él por toda la eternidad y para ser su familia. Por eso, en medio de una pandemia de más de 2 años, donde ahora en México estamos escuchando de un nuevo rebrote y de una nueva ola de contagios, nosotros hemos vivido con esa seguridad de vivir sin temor a la muerte. La verdad es que cuando no conocemos a Dios vivimos aterrados por lo que puede suceder en este mundo, porque este mundo es hostil, este mundo es adverso y amenaza la supervivencia de la humanidad. Nosotros ya no vamos a vivir con temor cuando vivimos en el amor de Dios. Sabemos que nuestra vida le pertenece al Señor, que Él cuida de nosotros, pero si finalmente fuéramos llamados a dejar este mundo, sabemos que estaremos con el Señor siempre. Y sabemos que lo que nos espera, más allá de lo que vivimos en este mundo, es maravilloso. Y es una dicha increíble que no podemos ni imaginar, poder estar con Dios toda nuestra vida, que no será en el cielo, sino aquí en la tierra. Así que bien, pues esto es lo que me parece interesante en este libro del Hacedor de Círculos, y la lección que hay que aprender en este primer y segundo capítulo al leer este audiolibro y leer todo lo que nos dice aquí el autor, es la importancia que tiene trazar círculos, rodear a través de nuestra fe. Porque cuando hablamos de rodear de oración, estamos hablando de rodear a través de nuestra fe. De eso se trata. Es nuestra fe la que en realidad se está activando. Y cuando nosotros nos activamos en la fe, estamos usando la autoridad, hijos amados. Entonces cumplimos nuestro llamado de realeza espiritual, de real sacerdocio, que tenemos acceso a la presencia de Dios sabiendo que Él nos oye. Aquí encontramos en la leyenda de Joni un hombre que creía que Dios podía escucharle, cuando toda una nación creía que Dios no le podía oír. Y ese es el problema. La Biblia dice que no tenemos honor, o dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y luego cuando pedimos, pedimos mal. Pero Jesús dijo: el que pide recibe, el que busca halla, el que toque se le abrirá. Así que se trata ahora de recibir, de nacer de nuevo, de nacer a una nueva vida. Al recibir el amor de Dios, recibimos la naturaleza de Dios y venimos a ser hijos de Dios. Y es por eso que al vivir como hijos de Dios, pues estamos conectados con el Padre. Es como en la familia. Nosotros sabemos que nuestros hijos tienen esa confianza con nosotros porque ellos son nuestros hijos. Y nosotros sabemos que en nuestra familia tenemos ese acceso también, porque
tenemos esa relación y ese vínculo que nos une, no de ser buenas personas, no de ser exitosos en la vida, no, lo que nos une es un vínculo de familia, ser parte de participar de la misma genética. Nuestros hijos participaron, nacieron de nosotros y heredaron nuestra naturaleza. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios, de inmediato somos parte, Dios nos hace suyos y por tanto tenemos ya el acceso, podemos oír la voz de Dios, podemos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que trazar círculos es el desafío de este libro y yo te estoy llamando a que tú traces círculos, a que tú rodees, como lo hizo Joni. Él se puso dentro del círculo y le dijo a Dios, yo no me voy a mover de aquí, ni voy a dejar este círculo hasta que tú no me escuches. Y de inmediato comenzó a llover. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros estamos determinados. Aquí entonces podemos ver la importancia de vivir en la identidad de hijos amados de Dios. Un hijo amado de Dios sabe que va a ser escuchado, sabe que Dios le oye. Y quiero que nuevamente recuerdes lo que el Señor Jesús declaró en Juan capítulo 15, verso 16, y yo nuevamente lo voy a mostrar aquí en la Biblia, porque esa es la razón que nos da a nosotros la seguridad y certeza de que Dios nos va a escuchar y que vamos a tener la respuesta de parte de Dios. ¿Recuerdan? Ahí en Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesús declaró esto. No me elegisteis vosotros a mí, somos linaje escogido, sino que yo les elegí a ustedes. El Señor sabía, aún antes de que tú nacieras, que tú ibas a abrir tu corazón a Él y le ibas a conocer, ibas a recibir su salvación a través de esta gran noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo. Somos elegidos por Él, linaje escogido, somos su familia. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esta es la razón de nuestra vida y nuestro propósito. El Señor nos ha llamado a dar fruto. Así que la vida de fe va a dar un fruto. Vivir como hijos de Dios va a dar fruto. Cuando somos hijos de Dios, somos como una rama unida a la planta, a esta higuera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, las ramas. Porque cuando nacemos de nuevo, estamos unidos al amor del Padre porque somos como Dios, somos hijos de Dios para llevar fruto. Siempre en nuestra identidad de hijos va a haber un fruto de vivir una relación personal con Dios. Dice, y vuestro fruto permanezca, o sea, que sea un resultado permanente, que lo que Dios haga en nuestra vida va a dar un resultado permanente, nos va a transformar, Él va a suplir tu necesidad, Él va a responder a tus anhelos y Él va a dar respuesta a tus más grandes desafíos. Aquello que pensamos que somos incapaces de poder hacer, se va a hacer realidad cuando nosotros estemos viviendo como hijos amados. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que le pidas, dice, al Padre en su nombre. Así que al orar en el nombre de Jesús, dice, al pedir al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Esta es la identidad de hijos amados. Esta es la autoridad de hijos amados, saber quién soy yo. Quiero comentarles que a través de esta nueva lectura que estoy haciendo y compartiendo con ustedes, a través de esta serie El Hacedor de Círculos, Dios ha respondido a lo más profundo de mi corazón. Me siento tan feliz de comenzar a leer este libro porque Dios me ha bendecido y ha dado respuesta a algo que muchas veces mi esposa Erika y yo hemos platicado acerca de cómo pasa tanto tiempo y vemos que nada está sucediendo, como aquello que le hemos pedido a Dios por tantos años pareciera que no tiene respuesta. Y de esto hemos venido platicando Erika y yo porque tenemos promesas de Dios, palabra que hemos recibido de lo que Él quiere hacer a través de este ministerio y de esta familia espiritual en nuestra iglesia Eleva. Y la verdad es que en estos días Dios me ha consolado al tener una respuesta acerca de este cumplimiento, de todo lo que Dios quiere hacer y que parece que nunca va a suceder. Parece que nunca va a suceder, pero aquí vemos a un hombre llamado Joni que le dijo a Dios, yo no voy a dejar este círculo y aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar clamando a ti, aquí me voy a quedar esperando en ti hasta que tú me escuches.
Y la pregunta es, ¿por qué Joni tuvo esa seguridad y esa determinación? Y aún pareció una oración desafiante. Y yo les he dicho eso siempre aquí en nuestra familia, que oremos de una manera desafiante. Yo he orado de una manera desafiante. Yo he orado por locuras, he orado pidiendo cosas imposibles que puedan suceder. Recuerdo que la semana pasada orábamos, la semana pasada aquí en esta transmisión oramos para que se abriera el cielo y lloviera. Y justo el domingo pasado llovió, empezó a llover cuando estábamos saliendo nosotros de nuestra reunión, comenzó a llover aquí en Querétaro. Y esto es impresionante y yo lo considero una respuesta de parte de Dios. Y bueno, ahorita sabemos que por el pronóstico del clima que va a haber lluvias y que esto ya es de temporada, pero el domingo pasado no había pronóstico de lluvia ni evidencia que nos pudiera indicar que pudiera llover. Al menos allí donde, en la parte del municipio de Querétaro, donde nos reunimos en nuestro auditorio, al menos ahí sí llovió. Ya no supe si llovió en otras partes, pero llovió. Y llovió, yo les comenté, esto es una respuesta a lo que nosotros oramos el jueves pasado. Yo te invito a que veas esa transmisión de Refuerza Live del jueves pasado, justo del 9 de junio pasado, y tú verás que ahí orábamos para que lloviera. También Erika, mi esposa, ha orado para que llueva. El año pasado también hubo terribles pronósticos de sequía en el país y aquí en el estado de Querétaro, y sorprendentemente de pronto hubo un cambio en la situación atmosférica y empezó a llover cuando no había pronósticos de lluvia el año pasado. Y Erika, recuerdo que oró mi esposa con fe pidiéndole al Señor que lloviera porque a ella le agobia mucho el calor, no le gusta el clima caluroso. A mí me gusta el clima caluroso, pero es tan caluroso aquí en Querétaro que ya mita y mita, ¿no? Parte disfruto que sea tan caluroso y parte también que el clima sea fresco y lluvioso. Antes no me gustaban las lluvias, ahora me encantan los cielos nublados, cuando llueve, cómo disfruto eso. Entonces, mi esposa Erika oró Erika y llovió el año pasado. Yo sí no oré el año pasado. Quiero confesarles que yo no oré el año pasado, pero Erika sí oró y yo vi una respuesta de Dios. Y les comentaba que, bien, pues hace muchos años cuando iniciamos en el ministerio, les estoy hablando hace como 30 años, recuerdo que siendo pastor de jóvenes, además de ser pastor en la iglesia, donde mis pastores me honraron para llamarme al ministerio y ser como ellos uno de los 5 pastores que había en esa iglesia local. Recuerdo que como pastor de jóvenes, además, yo constantemente organizaba actividades, teníamos un ministerio vibrante con los chavos, y recuerdo que les invité a hacer un viaje misionero ahí en la Sierra de Puebla, en San Gabriel Tetzoyocan, me estoy acordando, es el nombre de esa población, San Gabriel Tetzoyocan, amigos. Y recuerdo que contacté con el pastor y tenía fama de que el pastor ponía a prueba a aquellos que decían que querían ir allá para servir y ministrar, y a nosotros también nos puso a prueba, pero fue una prueba muy light. Fue una prueba muy light porque yo organicé ese equipo misionero, estaba recién casado con Erika, estábamos, creo que ya teníamos alguna de nuestras niñas, no estoy seguro, pero creo que sí, o a las dos, a Vania y a Magdiel. Y bueno, pues la prueba fue muy sencilla y él decía que no había forma de llegar hasta la población donde, o a la comunidad donde ellos vivían, porque decía que ya no había camino. Entonces lo que hacía es que nos llevaba en su camioneta de redilas, creo que él era comerciante, y ahí transportaba su mercancía y nos trasladó en su camioneta de redilas y nos bajó hasta un punto y nos hizo caminar como, no sé, 40 minutos. No fue gran cosa, fue como pues ir a caminar al parque, pero pues fue una caminata algo, pues no tan breve, pero la verdad fue una prueba muy light. Pero decían que él era famoso porque ponía a prueba a los grupos que querían ir para allá, o si alguien quería ir a servir, lo hacía caminar para ver qué tanto amaba a Dios y qué tanto estaba dispuesto a padecer por causa de Cristo. Y en nuestro caso, pues prueba superada, algo muy sencillo. Yo había hablado con el pastor y había dicho que pues yo quería que los chavos durmieran en el suelo, que no se preocuparan por las condiciones, que les dieran lo que tuvieran de comer.
que no era necesario, no había problema, que íbamos a servir a ellos. Recuerdo que llevamos una brigada de médicos, de dentistas, teníamos chavos que estaban terminando su carrera de odontología, hicimos labor social allá en San Gabriel Tetzoyocan. Y bueno, pues yo le dije al pastor, no, tú no te preocupes, nuestros jóvenes van preparados para servir y ellos están listos para lo que se necesite. Y resulta que pues nos enteramos, ya después que terminó el viaje, les pregunté a los chavos cómo les había ido, cómo los habían tratado en las casas. Yo esperaba oír de testimonios, de aflicción, de padecimiento, de que habían padecido, de que no había nada que desayunar, que había sido muy poco lo que había de comer, que les habían dado de comer tortillas con frijoles. Yo quería escuchar que habían dormido en el suelo y que habían pasado frío, pero que habían estado ahí con todo su corazón porque amaban a Dios. Nada de eso, nada, nada, nada. Yo me enteré que todo lo contrario, en las familias cristianas de la iglesia hospedaron a los chavos como príncipes, en algunos casos hasta la cama les dieron a ellos para ellos dormir en un sofá. Háganme el favor, ¿qué clase de misioneros llevé yo a San Gabriel Tetzoyocan en Puebla? Hasta la cama les dieron, supimos que se esforzaron para tener despensa, llenar hasta el refrigerador que tenían, para que hubiera suficiente para darles de comer. No, los chavos andaban turisteando. En vez de ir de misioneros, andaban de turistas. Pero fue una gran experiencia haber desafiado a este grupo de jóvenes para servir esta comunidad. A donde voy a llegar es al testimonio del día domingo en el servicio de la iglesia. Estuvimos el fin de semana ya predicando el evangelio, llevando labor social. Y finalmente el día domingo me enteré que ya tenía un año de que no llovía ya, un año, y que ese año era crítico porque estaban en el riesgo de perder sus cosechas los campesinos o la gente de la iglesia que se dedicaba a trabajar el campo. Así que recuerdo que al final del servicio les hablé de un mensaje del poder sobrenatural de Dios y al final pedí que toda esa pequeña iglesia hiciéramos un círculo, tomamos nuestras manos y comencé a orar declarando, ordenando que los cielos se abrieron y declaramos que iba a haber lluvia y que iba a llover con abundancia y que Dios iba a bendecir esa comunidad. Pues quiero que sepan que cuando nosotros ya veníamos de regreso, saliendo de regreso en los autos en que viajábamos, ya a lo lejos que se veía, comenzó a nublarse el cielo y aún nos tocó cómo comenzó a llover cuando nosotros íbamos saliendo. ¡Wow! Así que nosotros también tenemos nuestro testimonio de cómo Dios hace llover cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Al domingo siguiente llegó el pastor de San Gabriel Tetzoyocan, feliz. Recuerdo que ese domingo yo prediqué en la iglesia, en aquella iglesia donde nacimos Erika y yo, y al final él vino y me saludó feliz, radiante, y me decía, pastor, dice, llovió, fue increíble, después de que ustedes se fueron, justo comenzó a llover y ha llovido toda la semana. Yo estaba tan feliz de este testimonio, de poder comprobar que en verdad Dios escucha. Y quiero que sepan eso, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, familia, y que a través de tu oración el poder de Dios se va a manifestar. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, hay autoridad y los cielos se abren. Así que quiero animarte, como en esta historia del hacedor de círculos, hacer un círculo alrededor de las promesas de Dios, alrededor de aquello que nos desafía, alrededor de aquello que parece que nunca va a suceder o nunca se cumplió. Y la verdad es que Erika y yo tenemos allí unos pendientes con el Señor en lo más profundo de nuestro corazón. Así que podemos entender a personas que por muchos años han esperado en Dios, que por muchos años han orado y han creído que Dios tiene la respuesta que ellos necesitan. Así que quiero animarte y decirte eso, que precisamente una vez que nosotros pedimos, tenemos que aprender ahora a recibir, porque en Marcos 11:24 el Señor Jesús declaró algo poderoso. Él dijo, por eso les digo que todas las cosas por las que piden y oran, crean que las han recibido y entonces vendrán. Así que después que hemos pedido y por mucho tiempo, si tú tienes ahí una oración de hace mucho tiempo y no ha llovido en tu milpita,
como decimos. Ha sido un tiempo de sequía de tantos años, de esperar que Dios se manifieste, que finalmente salve al esposo, salve al papá, o salve a la mamá, o salve a tus hijos, o aún tus hijos que algún día conocieron de Dios y ahora viven lejos de Dios, se fueron al mundo porque no supieron entender a Dios, no le conocieron lo suficiente para permanecer, o aún si fueron lastimados en la vida espiritual por alguna razón. Si tú has vivido en una larga sequía, este es el tiempo de que llueva en nuestra milpita. Y quiero animarte entonces para que esta noche oremos de esta manera y oremos con identidad y tú te levantes como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para abrir los ojos de aquellos que no le conocen. Créelo de verdad que cuando tú oras, lo que estás haciendo es que el decreto del cielo, la orden del cielo que se cumpla, se va a cumplir, sea manifestada a través de tu boca. Así que vamos a orar y quiero mandar saludos. Gracias por acompañarme esta noche, Yolita, que no le falla aquí a Refuerza Live. Saludos. Felipe Salvador Recendis, qué gusto saludarte. Luz, qué padre, me da gusto saludarles y a todos los que se están uniendo y en esta semana lo harán a esta transmisión de Refuerza Live. Te invito para que esta noche tú te levantes con fe y que nosotros, a pesar, te decía que pareciera que no hemos visto respuesta después de tantos años, cosas que tú has anhelado de parte de Dios. Aquí en este libro del Hacedor de Círculos estoy comentando de un testimonio impresionante de cómo Dios unió en matrimonio una pareja que desde antes de nacer sus padres oraron por ese niño sin saber que iba a ser niño, pensaron que era niña y Dios les dio el nombre de Timothy y de Jessica. Y ellos estaban sorprendidos, no entendían, pensaron que hasta eran gemelos y cuando finalmente nació el bebé, le llamaron Timothy. Pero siguieron orando por Jessica sin entender pues qué era lo que Dios estaba hablando al respecto, pero sí estaban orando desde entonces para que su hijo se casara en el plan que Dios tenía para su vida. Tú verás esta historia también en el episodio 2 y yo te recomiendo como al principio de esta transmisión que a través de esta página oficial busques ahí el podcast que estoy dando inicio a esta serie, El Hacedor de Círculos, o nuestro audio y video en nuestro canal Vive Sin Límites YouTube, y también que te busques el libro, consíguete el libro El Hacedor de Círculos porque te va a inspirar, pero este es el principio que yo quiero que tú entiendas y que hemos enseñado por muchos años aquí en este ministerio, porque nuestro código de cultura es un código de gracia y de vivir en el amor de Dios y en la autoridad que Dios nos ha dado. Así que por esa razón, este libro yo lo recomendé porque este libro contiene conceptos que yo he vivido y he creído por muchos años ya de mi vida aquí en el ministerio, en más de 35 años de pastor. Son principios en los que yo he estado viviendo y he conocido y hemos visto, mi esposa Erika y yo, la manifestación del poder y la grandeza de Dios, pero te decía, aún hay cosas pendientes que estamos esperando. Así que quiero invitarte para que tú te unas conmigo esta noche y vamos a terminar orando de esta manera. Y quiero invitar primeramente a aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir esta bendición en su vida, de conocer el amor de Dios, de tener la seguridad y certeza de que tú, si recibes a Cristo, tú vas a tener la certeza de vida eterna. Y aún si cuando tú te vayas de este mundo tengas la seguridad absoluta que vas a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y en este tiempo, mientras estemos aquí, que tú sepas que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es un plan personal. Dios tiene preparado para ti en su amor y en su grandeza cosas maravillosas que Él quiere que tú conozcas. Bien, pues vamos a orar entonces esta noche. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, hoy venimos levantándonos en esta autoridad que tú nos has dado de realeza espiritual para gobernar, Señor, porque sabemos que, Señor, la realidad espiritual gobierna en los acontecimientos que están sucediendo en nuestro mundo, que la realidad espiritual gobierna de lo que estamos viviendo en este tiempo, en lo personal, en nuestra familia. Así que en el nombre de Jesús hoy nos levantamos con esta identidad, hijos amados, para aquellos que hemos clamado por tantos años
hemos clamado por nuestras hijas, por nuestros hijos, hemos clamado aún nosotros por el matrimonio, por el futuro matrimonio de nuestras hijas, de nuestros hijos. O sea, hemos clamado, Señor, por una sanidad de un trastorno de salud de muchos años o por una situación grave en nuestra vida personal de tanto tiempo. Hoy estamos creyendo, Señor, que tú nos has oído. Hoy creímos que desde el primer momento que trazamos ese círculo con nuestra fe orando, Señor, alrededor de eso que necesitamos, a eso que anhelamos en nuestro corazón, Señor, hoy estamos creyendo que estamos dentro del círculo, que hemos permanecido esperando en ti, que a pesar del tiempo que ha pasado, que para muchos han pasado tantos años, seguimos esperando en ti y seguimos creyendo que tú eres poderoso, Señor, y para manifestarte y dar respuesta a nuestra necesidad. Y aún lo que durante tanto tiempo no hemos podido entender, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hagas entender, que tú consueles a Erika, me consueles a mí y a todos los que se unen en esta oración, tú nos consueles, nos abraces, nos hagas entender, Señor, tus tiempos, porque muchas veces decimos en el tiempo de Dios y han pasado tantos años y parece que ese tiempo nunca llega, pero hoy estamos creyendo, Señor, que en esta larga espera, Señor, tú eres un Dios grande y poderoso que sobre todo nos ama, que como tú has dicho, Señor, nos has llamado y nos has puesto para llevar fruto y para que nuestro fruto permanezca, y que tú nos has elegido para que cuando pidamos algo en tu nombre, tú nos lo des. Así que únete conmigo por esa petición, si es de mucho tiempo o es el día de hoy o reciente, no importa, tú tengas hoy la respuesta. Tú recibe hoy la respuesta porque Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca halla, el que toque se le abrirá. Así que hoy recibe conmigo, como dice Marcos 11:24, sí, que si nosotros dice todas las cosas por las que pedimos y oramos, si creemos que las hemos recibido, entonces vendrán. Señor, hemos creído que hemos recibido algunos de nosotros por más de 30 años y por muchos años una palabra de profecía, de promesa que tú nos has hecho. Nosotros seguimos creyendo en eso y estamos aquí en ese círculo expectantes. Sabemos que los cielos están abiertos y que tú finalmente serás engrandecido y que tú te vas a glorificar en nuestra vida, en la vida de nuestras hijas, en aquello que no ha sucedido y parece que nunca va a suceder. Pareciera, Señor, que nuestra fe ha sido inútil. Pareciera que, Señor, nuestros anhelos y nuestros sueños han fracasado, pero tú eres poderoso y hoy lo estamos creyendo y estamos soltando hoy, Señor, una estación profética aquí, Señor, en este tiempo de la recta final del arrebatamiento. Estamos abriendo los cielos para un cumplimiento profético. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tenemos esa respuesta que tanto hemos clamado y que ahora necesitamos. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo recibimos. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad. Únete conmigo para rodear con fe, orando con autoridad, rodear esas promesas de Dios que por mucho tiempo tú has puesto en tu boca y por las cuales tú has orado. Esa palabra profética que Dios te dio hace mucho tiempo y que parece que falló la palabra porque parece que nunca se va a cumplir. Recíbelo ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tomamos este cumplimiento profético. Gracias, Señor. Y ahora quiero invitarte para que tú abras tu corazón y recibas al Señor Jesús. Si tú has estado esperando como aquel paralítico en el estanque de Betesda, que en Juan capítulo 5 veíamos que por 38 años era llevado a ese estanque esperando que se movieran las aguas y nada ha sucedido. Hoy te invito para que te vuelvas a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios que es un Padre que nos ama. Él tiene respuesta para ti. O como veíamos en esta historia de Lucas 7, este centurión romano que recibió un milagro de intercesión, recibe a través de la intercesión el milagro que Dios tiene para tu vida. Ese centurión le dijo al Señor, solamente di la palabra, solamente di la palabra. Y aquí estamos oyendo a Dios hablar a nuestro corazón en esta noche profética, hablando a Dios hablar a nuestro corazón. Así que yo te invito, querido amigo, que tú recibas hoy a Jesús en tu corazón, que tú recibas tu salvación, reconcíliate con Dios, recibe la salvación que Dios tiene para ti y comienza una nueva vida, sabiendo que Dios te ama y que Él tiene respuesta a tu más grande necesidad. Únete conmigo y quiero orar por ti en este momento. Di esto al Señor. En este momento, bendito Padre Dios,
Todopoderoso. Señor, yo me vuelvo a ti con todo mi corazón, creyendo lo que dice aquí la Biblia en tu palabra, que tú me amas y que me amaste tanto que por eso murió Jesús en esa cruz. Señor, te doy muchas gracias por amarme de esa manera y por hacer que tu Hijo Jesús llevara el juicio y fuera juzgado por mis pecados y maldades. Muchas gracias, Dios. Te pido que me perdones. Reconozco que he fallado, que he hecho mal delante de tus ojos y que me he sentido culpable e indigno de tu amor, que ha habido una barrera que me ha tenido lejos de ti, pero hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, creyendo que tú me amas y que a través de Cristo me has perdonado. Ven a mi vida, yo te recibo hoy, entra en mi corazón, Señor. Yo te recibo ahora y reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y eres mi Dios, el dueño de mi vida y mi Salvador. Ahora, Señor, yo te pido por cada persona que se une y está recibiendo a través de esta oración tu salvación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás abrazando y tu amor se está derramando en el corazón de cada persona que ora conmigo ahora. Y tú estás manifestándote en este momento porque estamos como ese centurión manifestando un milagro de intercesión. Y aunque no te conozcamos ni estemos ahí contigo, el Señor viene ahora manifestando su presencia y haciendo que su luz brille en tu vida, en tu mente y en tu corazón, para que tú le conozcas a Él, conozcas cuánto te ama y el plan maravilloso que tiene para tu vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por acompañarme esta noche. Te invito para que compartas con tus contactos esta transmisión a través de Facebook, de esta página oficial, o a través de nuestro canal. Visítanos en canal Vives Sin Límites TV con Sergio Miranda en YouTube, y ahí hay contenido que tú también puedes checar y te va a bendecir tu vida y te va a transformar. Les esperamos, querida familia, este próximo domingo. Esta semana hemos estado festejando el cumpleaños de la pastora Erika, de mi esposa, mi bella esposa tan increíble, Erika, que es una bendición tremenda, la más poderosa predicadora que yo he escuchado. Este domingo va a predicar Erika el domingo. Así que también vamos a bendecir a los papás, vamos a orar por ella y también vamos a dar gracias a Dios por la vida de Erika en su cumpleaños. Así que bueno, pues les invitamos que nos visiten ahí en San Juan del Río, en Valle de Oro, a las 10 de la mañana, y aquí en Querétaro Capital, en nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500, Auditorio Eleva. Los esperamos, les amamos, les bendecimos y nos vemos en una próxima transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Saludos.